historia o de lo que nos menciona Lucas 23 en adelante, creo que todos sabemos que Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús vino a esta tierra en forma de hombre y Él comenzó a hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que Él comenzó a predicar, Él comenzó a testificar de quién era Dios. Y durante su estadía aquí en la tierra, Él hizo muchos milagros, hizo muchos prodigios. Y entre esos milagros encontramos que Él hizo sanidades, Él hizo libre al que estaba endemoniado, multiplicaba la comida, convertía el agua en vino y hacía muchas cosas más. Jesús era muy conocido en muchas ciudades en ese entonces, en muchos lugares, porque Él era conocido por todo lo que Él hacía. Pero Él tenía que cumplir con una misión que se le fue encomendada, y esa misión era morir por nosotros, por nuestros pecados, ya que nosotros estábamos muertos y estábamos condenados por la eternidad. En el libro de Efesios capítulo 2 verso 1 dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que nosotros cuando no tenemos a Dios, estamos muertos en delitos y pecados. Por eso era necesario que Jesús viniera aquí a morir por nosotros, porque nosotros estábamos condenados, nosotros estábamos muertos, no teníamos esperanza. Pero hoy, gracias a ese sacrificio, hoy tenemos esperanza. Entonces era necesario que Jesucristo padeciera todas estas cosas, porque hoy, gracias a ese padecimiento, hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Hoy tenemos la oportunidad de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y formar parte del reino de Dios. Y una vez que llegó el día en el cual Jesús tenía que ser crucificado, dice la palabra de Dios, como hemos leído, que llevaban con Él 2 hombres. Estos hombres eran malhechores, es decir, que estos hombres hicieron muchas cosas malas. Y dice que estos hombres iban a ser ejecutados al mismo tiempo que Jesús. Y cuando llegaron al lugar donde ellos iban a ser crucificados, y cuando estaban ahí, uno de los malhechores dice que estaba uno a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces Jesús dice que decía: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús, aún con todo lo que él estaban haciendo en contra de él, él le decía y oraba a Dios y le decía: perdona a estas personas que están haciendo estas cosas porque no saben lo que hacen. Dice la palabra de Dios que el pueblo estaba mirando, y aún es tremendo porque aún hasta los gobernadores, los gobernantes de ese lugar se burlaban, querido amigo que me escuchan, de él, y decían: si salvaste a otro, ¿por qué no te salvas tú hoy a ti mismo? Si eres el escogido de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Dice que también los soldados que estaban allí se acercaban a Jesús para torturarlo. Dice que en lugar de darle agua le daban vinagre, y no contento con eso le gritaban: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Aún seguía el calvario con Jesús, ya que uno de los malhechores, de los que estaban ahí con él colgado, dice la palabra de Dios que le injuriaban diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también.
cuando este malhechor estaba injuriando a Jesús, dice la palabra de Dios que el otro que estaba a la par de él le reprendió y le dice, le hace una pregunta: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Y él le dijo: nosotros a la verdad parecemos por todo lo que nosotros hicimos, por eso tenemos que pagar. Prácticamente él decía eso, mas este ningún mal hizo. Entonces vemos las injusticias que se estaban cometiendo en contra del Hijo de Dios, en contra de Jesús, ya que lo estaban llevando o lo querían ejecutar nada más por hablar la verdad. Y por eso vemos que muchos de los que hablamos la verdad muchas veces a la gente no le gusta, a la gente le caemos mal, pero es necesario de que este mensaje sea predicado, es necesario que la palabra de Dios sea predicada. Y por eso le decía, nosotros justamente a la verdad padecemos por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y él le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos, querido amigo, cómo esta persona, este malhechor, reconoció a Dios, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos, querido amigo que me escucha, dos tipos de personas. Una que nada más se estaba quejando de la situación en la cual él estaba y sacando toda su ira en contra de Jesús, aún sabiendo que había hecho cosas malas. Y el otro que sabía que era Jesús y que era el Hijo de Dios. Él sabía lo que había hecho y estaba sentenciado a morir por todo lo que ellos habían hecho. Pero también sabía que estaba enfrente de Jesús. También sabía que estaba enfrente de aquel que podía perdonar sus pecados y darle una nueva vida por la eternidad. Por eso vemos que le dice Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy te hago una pregunta: ¿qué tipo de persona eres? El que sabe, estando perdido, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres el que estaba hablando mal de Jesús? ¿O eres el que reconoció que necesitaba a Jesús? El que le pidió prácticamente perdón a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A lo mejor tú eres esa persona, querido amigo, que se la pasa quejando de todo. Pero hoy, en esta hora, tú puedes convertirte en ese malhechor, querido amigo, que reconoció que necesitaba a Jesús en su vida y en su corazón. Dice la palabra de Dios que el que viene a mí, dice, yo no le echo fuera. Si tú vienes a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él no te va a echar afuera. Él te va a dar, querido amigo, todo lo que tú necesitas. Él te va a dar esa paz que tú a lo mejor has estado buscando en este mundo. Él te va a dar todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque el hombre se afana en buscar aquí lo que hay debajo del sol, lo que hay debajo, querido amigo, del cielo. La gente quiere encontrar la paz, la felicidad, quiere encontrar el bienestar en las cosas de este mundo. Pero déjame decirte que el único que te puede dar lo que tú necesitas es Dios, es Jesús, querido amigo. Por eso Jesús dice la palabra de Dios que si tú vienes a Él, Él no te va a echar afuera. Por eso estamos aquí de parte de Dios testificando del poder de Dios.
porque un día nosotros venimos a los pies de Dios y Él no nos echó fuera. Él no nos dio la espalda, así como el amigo te da la espalda. Cuando todas las cosas van malas, la gente te da la espalda. Pero Dios, querido amigo, Él nunca te dará la espalda. Por eso, querido amigo que me escucha, hoy en esta hora puedes hacer, querido amigo, de Jesús el amigo que tanto has buscado, el amigo que no te va a dar la espalda, aún cuando estés tirado en el suelo, aún, querido amigo, cuando no tengas que comer, no tengas que vestir. Él siempre estará ahí contigo. Así que hoy en esta hora te hacemos una cordial invitación a que vengas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a que reconozcas que le necesitas, a que reconozcas, querido amigo, que sin Él nada puedes hacer, porque cuando nosotros estamos apartados de Dios, querido amigo, nos va peor. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios y andamos descarriados, hacemos lo que este mundo nos da que hagamos, hacemos la voluntad del enemigo. Y por eso es que hay muchas personas que viven fracasadas, muchas personas que están condenadas por la eternidad, porque han hecho lo malo delante de Dios. Pero hoy en esta hora tú puedes comenzar a hacer lo bueno delante de Dios. Ven a los pies del Señor Jesucristo en esta hora. Ese es el llamado que Dios tiene para tu vida. Yo sé que a lo mejor te has alejado de Dios, a lo mejor conocías de Dios anteriormente, pero te has alejado por ciertas circunstancias. Pero déjame decirte que la mano de Dios aún está extendida para ti. Pero es necesario que tú reconozcas que le necesitas, querido amigo. Por eso estamos aquí testificando del poder de Dios y haciéndote esta cordial invitación a que te vuelvas a Dios, a que comiences a hacer la voluntad de Dios. Así te dejo con esta corta palabra y que el Señor te bendiga y te guarde.